Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en clásicos sobre ruedas, pero me diréis, ¿qué hace un clásico sobre ruedas cuando estás con un Fiat 500 Hybrid, un modelo tan actual? Pero hoy es la intención de hablar un poco de la historia del Fiat 500 hasta llegar a los modelos más actuales. Así que dentro intro y empezamos. El Fiat 500, conocido cariñosamente como Cinquino en Italia, tiene sus raíces en una idea planteada por Benito Mussolini en 1930. Surgió como una respuesta a la necesidad de motorizar a los italianos con un vehículo económico que no superara el costo de 5.000 liras, moneda para la época. La visión de Mussolini inspiró un proyecto que desencadenó debates internos en Fiat, dividiendo a los proyectistas en dos corrientes de pensamiento opuestas, sobre cómo abordar este desafío. Una de estas corrientes proponía utilizar tecnología existente de Fiat, mientras que la otra sugería confiar el proyecto a Oreste Lardone, un técnico con experiencia en vehículos económicos. Tras un inicio incierto, la dirección de Fiat decidió seguir ambas hipótesis de trabajo. En 1931, durante una prueba del prototipo del 500 Tutto Avanti, se produjo un incidente que llevó al senador Agnelli a prohibir los automóviles Fiat de tracción delantera, impulsando así el proyecto liderado por Lardone. Aquí es donde Dante Giacosa, asistente de Antonio Fesia, en la proyección de Valilla, asumió el desafío y después de meses de diseños y cálculos presentó el Fiat 500A, también conocido como Topolino, en 1936. Después de la Segunda Guerra Mundial, Fiat enfrentó desafíos tecnológicos y económicos y Vittorio Valletta encargó a Dante Giacosa el diseño de un nuevo vehículo para la nueva Italia republicana. Giacosa, un hombre pragmático, encontró inspiración en un diseño enviado por Hans Metter Bauhoff en 1953, que sirvió de base para el Fiat 600. Esta amalgama entre pasado y futuro dio origen al Fiat 500 en 1955, un híbrido que se convirtió en un éxito inmediato. La primera serie del Fiat 500 Nuova se presentó en julio de 1957, con acabados espartanos pero con una acogida inicial un poco fría. Sin embargo, mejoras sucesivas, como el 500 económico y el 500 estándar, revitalizaron su popularidad, marcando el inicio del boom del 500 en los años 60. Para el año 1958 fue presentado el Fiat 500 Sport, un coche con más brío para los apasionados, marcando una nueva dirección en las ventas. Luego, en 1959, el 500 transformable y el techo solar expandieron aún más las opciones de este ícono modelo. Luego nació el Fiat Abarth 695 SS. Una búsqueda de rendimiento creó Abarth este modelo, una versión orientada al rendimiento que con modificaciones mecánicas alcanzó una velocidad impresionante para su tamaño. Luego, desde su renacimiento en 2007 hasta las diferentes versiones y ediciones especiales, el Fiat 500 ha evolucionado, manteniéndose así su espíritu original pero adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad y la tecnología. Hoy esa evolución continúa con este Fiat 500 Hybrid, además con la versión Cabrio, un modelo que puede atraer muchas miradas pero a la vez también muchos clientes potenciales que buscan un coche muy multifacético que puedas tener para todo tiempo y que resulte bastante económico. Es por ello que el Fiat 500 es conocido también como Proyecto Mino. Es un vehículo icónico del segmento A, producido por Fiat desde 2007. Su historia se remonta al prototipo Fiat Trepi-1 en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2004, inspirado también en el Fiat 500 original de 1957. Desde su presentación en 2007, el Fiat 500 ha sido un éxito rotundo. La presentación fue un espectáculo de luces y entretenimiento mostrando su popularidad en Europa. Las ventas fueron tan espectaculares que la producción anual prevista se agotó en solo 3 semanas.
A lo largo de los años, el modelo ha evolucionado con versiones deportivas, ediciones especiales como el 500 Barbie, el 500C descapotable, como es este el caso, y el Abarth 500. Se expandió a nuevos mercados, incluyendo América Latina y Estados Unidos allí por los años 2011. Luego llegaron variantes como el Fiat 500L, un monovolumen, el Fiat 500e, su versión eléctrica, que es el más reciente, y además cumpliendo con las regulaciones y emisiones en el mercado estadounidense. El 2020 marcó un hito con el lanzamiento del nuevo Fiat 500 eléctrico, con mejoras en autonomía, velocidad y diseño. La evolución constante ha mantenido al Fiat 500 como un icono de la industria automotriz, combinando su diseño clásico con innovaciones tecnológicas y ecológicas. El Fiat 500 lleva muchos años pasando fronteras, también a nivel de sociedad, de la tecnología, pero siempre buscando ese coche económico, ese coche, digamos, del pueblo, ¿no? por Italia, y poco a poco el coche se sigue manteniendo vivo, y en este caso Fiat sigue ofreciendo esta alternativa 500 Hybrid con una microhibridación que permite mejor autonomía, y aquí por ejemplo en España que tengamos opción a etiqueta eco, como es este el caso. Pero si incluso quieres un coche cero emisiones, tienes ya la versión 500 eléctrico, que el 500e, que también ofrece una imagen más retocada, más actual, pero con la esencia del 500. Un coche que así a bote pronto te puede incluso rivalizar a nivel de tamaño y de tradición con el Mini, por ejemplo. Es lo que se me viene a la mente por su tamaño, su personalización, aunque el Mini ha ido pasando ya a niveles mucho, pero mucho más premium, ¿no? Durante todos los años. Y obviamente con características mucho más potentes, más innovadoras. Aquí Fiat ha mantenido este producto con una línea mucho más conservadora. Aún así, Abarth tiene ya, ahora ha salido también el Abarth 500e, el 500 eléctrico, y toda esta electrificación está llegando, por supuesto, incluso a estos modelos tan populares durante tantos años. Un coche que tiene mucha tradición, un coche que seguro tú o alguien de tu familia ha tenido en algún momento de su vida, algún familiar, algún conocido, algún vecino que haya tenido un 500 de los años 50, 60, donde más popular se ha hecho este coche. Coches que se siguen viendo en concentraciones de clásicos. Si tú eres uno de ellos y quieres traerlo aquí al canal, pues estás totalmente invitado. Tendréis aquí el correo electrónico y en la caja de descripción para que nos escribáis con el asunto clásicos sobre ruedas y hacernos con una prueba de clásicos aquí en este programa especial que hacemos mensualmente. Yo sinceramente creo que el Fiat 500 es un coche que tiene que seguir vivo, un coche que ofrece ese desplazamiento, esa parte de motorización acorde para un uso diario, que no necesitamos mucho más, es un coche muy fácil de aparcar, además tiene una estética muy bonita, muy neo-retro en este caso, y por ejemplo, como lo hablé en la prueba de este 500 descapotable, esta alternativa la veo muy interesante, ya que podés tener un coche para el día a día, pero incluso cuando quieres tener una escapada de fin de semana y disfrutar del buen tiempo, pues abrir este techo y disfrutarlo plenamente. Bueno amigos, y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo, un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente, pero nos gustaría también, como os he dicho antes, que escribáis aquí en el correo electrónico que tendréis aquí en pantalla, como también en la caja de descripción. Y si te interesa traer tu coche clásico e incluso un coche que consideras que podemos traer aquí con algo de historia, pues escribirnos y lo tomamos en cuenta para traerlo aquí a esta sección clásicos sobre ruedas. Así que nada, agradecemos a Fiat España una vez más la sesión de este coche. Ya hemos tenido varias oportunidades, así que es un coche muy divertido, un Fiat 500 que la verdad con tan poco te hace muy feliz. La verdad es que es un coche muy divertido y que además lleva todo este tema de descapotable que te hace ver la vida de otra manera, disfrutándolo al volante. Así que nada, muchas gracias, no olvidéis suscribiros al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de varias pruebas de coches en Supermotor Online y también tendréis de motos. Así que nada, nos vemos en la próxima entrega. Adiós.